Saludo para todas y todos. Hoy debemos hablar de un tema de mucha importancia nacional como es el paro de los transportadores. Tienen todo el derecho a reclamar, a defender sus derechos. En un país democrático es lo que se debe garantizar a todos los sectores económicos, sociales, políticos. La pregunta es otra. Los intereses de los grandes transportadores se corresponden con los grandes intereses nacionales. En el país más inequitativo del mundo, solamente comparable con Haití, con un 70% de la población en el trabajo informal y con más de 80% de la población que tiene opción alguna de pensión, es justo que unos pocos sigan acumulando mucho más versus una gran mayoría que no tiene opción de supervivencia. Esa es la pregunta. Y la otra pregunta es, ¿por qué hay una crisis fiscal acumulada de tanto tiempo en Colombia? Porque los gobiernos anteriores no tuvieron el valor, la interés, el carácter de darse en el debate y, como dice popularmente, hacen la pela frente a esta crisis nacional. Porque se fue acumulando durante mucho tiempo una deuda en el tema de los subsidios a la gasolina y al diésel. Ya este gobierno perdió mucho políticamente por ir eliminando el subsidio a la gasolina. Y mire lo que está significando hoy en día eliminar el subsidio al CPM. Pero es que la crisis fiscal es muy grave. Miren, por ejemplo, el gobierno anterior dejó un hueco fiscal de 83 billones de pesos. Eso es mucha plata. Claro, este gobierno se quedó sin recursos para poder financiar sus buenas intenciones en beneficio de muchos sectores populares. En el solo fondo de estabilización petrolera, ahí perdió más de 34 billones de pesos. Por allá en 4 o 5 años, cuando la Fiscalía o la Contraloría demuestren qué pasó, entonces dirán, el gobierno del 84 tenía razón, pero va a ser tarde. Verifiquen ustedes los datos. Hoy, la deuda pública del gobierno nacional que tiene que estar pagando cumplidamente es superior a 105 billones de pesos. Miren las estadísticas que por fortuna se consiguen muy fácilmente. ¿En cuánto lo recibió el gobierno anterior? En 65 billones, casi que la hizo aumentar en un 30%. Y este gobierno ha tenido que asumir una crisis fiscal muy profunda, entre otras esta crisis del subsidio a la gasolina, que si no la resuelve, si no la para, pues no van a haber recursos para que financie, para que funcione el mismo Estado colombiano. ¿Quiénes son los culpables de esta crisis? Tengámoslos claros. Una clase política que ha venido mal manejando este país, que estimuló la apertura económica porque el mejor negocio para ella era importar grandes volúmenes de comida sin mayor esfuerzo, sin mayor costo y con mucha ganancia, pero que además hizo del Estado su principal factor de enriquecimiento en lo nacional y en lo territorial. Muchos poderes son simplemente botín de enriquecimiento ilícito. Y es, irónicamente y cínicamente, es esa misma clase política que nos tiene así, la que sale a aupar las grandes movilizaciones. Es necesario tener conciencia ciudadana sobre lo que está pasando en este país, entender que el problema es mucho más profundo y aquí se necesita un gran acuerdo nacional con estos sectores económicos que entiendan que si no ayudan a reconstruir al país y al mismo Estado, nadie se va a salvar en una crisis mucho más profunda. Pero también un acuerdo nacional en el que participen todos estos sectores populares, campesinos, indígenas, comunales, transportadores, que bien los pequeños y los medianos transportadores que se han entendido el problema. Es necesario un gran acuerdo nacional en esa perspectiva, para entender que estamos enfrente a una crisis fiscal gravísima que debemos abordar entre todos. Muchas gracias.